Lo decíamos en la presentación, hoy la provincia de Córdoba ha llegado a las 5.000 víctimas fatales por efecto del coronavirus, en una segunda ola que da tregua en el número de casos, pero no así en la cantidad de internaciones y de ocupación de camas críticas. Sigue rondando a nivel provincial el 80% de ocupación de casos que, lo hablábamos en programas anteriores, son distintos a los de la primera ola porque se evidencian internaciones de personas más jóvenes con cuadros muy complejos que antes no se producían. Vamos a hablar de este tema con el director médico de la Clínica del Sur, el doctor Marcelo Rojo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, doctor, bueno, ¿qué está produciéndose actualmente en el sistema sanitario? ¿Qué están recibiendo y qué panorama tienen de esta segunda ola? Que hay menos casos, hay una curva descendente, pero que el sistema sanitario sigue complejo, ¿no? Sí, creo que ya lo hablamos en una oportunidad, el sistema sanitario ya lleva más de 3 semanas en una situación muy complicada, con una ocupación de camas críticas que está por encima del 80 al 85% en nuestra ciudad, llegando por momentos, como es el momento actual, prácticamente a un 90 y pico por ciento de ocupación de camas críticas. En el caso nuestro, hablo por la... Se- sí, ¿Me escuchan? sí, ahora sí. Se había interrumpido. Eh, sí, se Decía que corta está la... encima del 90%, sigue aquí en Río Cuarto, Sí, ¿no? por encima del 90%. Actualmente estamos teniendo muchos casos, digamos, de la región. O sea, hay un 30%, por ejemplo, en nuestro sistema, en la clínica regional, que son... Bueno, Se vamos. corta, se Sí, corta. se corta. Diga, doctor. El 30%, vamos a tratar de mejorar la comunicación, aunque sea hacerla telefónica. Estaba describiendo una situación que sigue siendo muy difícil en Río Cuarto, lo decíamos. ¿Me está escuchando, doctor? Sí, ahora lo escucho, sí. Sí, vamos a ser breve porque veo que se corta. Pero la situación es muy, muy grave, muy delicada. Creo que ya nos hemos cansado de decirlo. Estamos prácticamente en una situación de colapso sanitario fundamentalmente de camas críticas. No hablemos de camas comunes porque podemos disponer de camas comunes para situaciones particulares, pero el problema acá radica fundamentalmente en el número de camas críticas. Hay mucha gente de la zona, es mucha la zona que abarca, digamos, el sistema de salud de segundo y tercer nivel que corresponde a Río Cuarto, y hay poca contención a nivel de la zona en cuanto a complejidad. Entonces todos los casos, sea uno que venga de cada pueblo, Claro. produce un colapso en el número de camas, ¿no? Doctor, ¿cuánto es el porcentaje de la zona y cuántos son pacientes de aquí de Río Cuarto? En este momento 70% son de la ciudad y 30% son de la zona. En la primera ola teníamos aproximadamente un 60-40, pero lo que tenemos fundamentalmente, estamos hablando en general, eh, en camas críticas, muchos, o el porcentaje prácticamente 50-50 respecto a la zona con respecto a la ciudad de Río Cuarto. Estamos viendo muchos casos graves que lamentablemente vienen de la zona, que yo entiendo la situación que los médicos y todo el personal de salud de la zona está viviendo. Eh, y bueno, generalmente tratan de contenerlos, y a veces es una enfermedad que nos ha verdaderamente confundido en cuanto al comportamiento de la enfermedad en sí, en lo que son los grupos etarios afectados, y la virulencia o la gravedad de los cuadros, que en esta segunda ola han sido mucho mayores y en gente de menor edad, Claro, digamos, pacientes sin más jóvenes, ¿no? comorbilidades, mucho más jóvenes. O sea, nosotros en la primera ola tuvimos un promedio de edad por encima de 65 años, y este año estamos viendo a nivel de terapia un promedio de
Este es el panorama que estamos teniendo en Río Cuarto con respecto al COVID, el estado en el que se encuentra el sistema sanitario, tanto público como privado, que no encuentra respiro, a pesar de que ha habido una baja sostenida en el número de casos. Sí, doctor. No, la baja, sí, hay un amesetamiento de casos. El problema radica fundamentalmente. Bueno, lo que está pasando en la ciudad, lo decía el doctor, un amesetamiento en el número de casos, pero ¿qué advierten las autoridades? Que es un amesetamiento que permite vislumbrar una mejora, pero que igualmente sigue siendo un número alto de contagios, ¿no, doctor? El número de contagios es alto. Todo depende también del testeo que se haga, la positividad que vemos, digamos, de casos. Pero, por ejemplo, nosotros que hacemos testeos en un centro de testeo, estamos viendo que 10 personas que vienen a testearse en forma voluntaria. Bueno, complicada la comunicación hoy. Estábamos dando un pantallazo de lo que ocurre en Río Cuarto, de una situación que para nada está resuelta, si bien vimos que ese ascenso en los casos que se fueron produciendo en las semanas anteriores se contuvo en algún momento, ha empezado un amesetamiento y un descenso, pero no se refleja de manera tan directa ni inmediata en la ocupación de camas críticas, porque como nos decía el doctor Rojo, los casos que están ocurriendo son de personas mucho más jóvenes, con cuadros más graves, más preocupantes, que llevan más tiempo de internación para lograr la recuperación, y esto hace que el sistema sanitario no tenga un respiro que le permita entrar en otra categoría y no en este colapso del que vienen hablando las clínicas riocuartenses desde hace ya semanas. Nos vamos a una pausa y enseguida hablamos de qué tiene que ocurrir con la educación una vez que el 2 de julio vence este esquema de restricciones. ¿Se debe volver a las aulas o debe continuar la virtualidad? Ya volvemos.